Padre Modesto Arrieta Chávez, síntesis tomada del libro Reseña de mi vida sacerdotal. Su infancia. Nació el 9 de julio de 1926 en la parroquia de Cicalpa del cantón Colta de la provincia de Chimborazo. Sus padres fueron Humberto Jesús Arrieta Villafuerte y Rosa Elena Chávez Merino. Su madre murió cuando él contaba solo con 12 años, el 28 de marzo de 1938. A la muerte de su madre, su padre contrajo matrimonio con Angélica Cáceres Andrade, quien murió el 24 de mayo de 1982. Su padre murió el 2 de abril de 1992. A partir de los 6 años, asistió a la escuela Mariano Borja de Cajabamba. Allí terminó la instrucción primaria. Una vez que concluyó la escuela, tuvo el deseo de continuar con los estudios, pero dada la situación económica precaria de su familia, se hacía imposible concretar este sueño. En su libro Reseña de mi vida sacerdotal, el Padre Modesto cuenta una anécdota. Una vez que terminé la escuela, mi papá me preguntó: ¿y tú? ¿Qué quieres? Yo quiero estudiar donde quiera, le dije. Entonces se le ocurrió a mi padre hacer una visita a Monseñor César Antonio Mosquera, que había llegado a Riobamba. Él era obispo de Ibarra y antes había sido párroco de Cicalpa. Allí mis padres hicieron buena amistad con Monseñor Mosquera. En la visita mi padre le pidió al señor obispo que con su influencia hablara con alguna comunidad educadora para que me dieran una beca. Con la beca de la curia, más el apoyo de mi tío y el de mi padre, pude ingresar al Colegio San Felipe Neri de los Padres Jesuitas. Ahí funcionaba también temporalmente el Seminario Menor La Inmaculada. Con esmero saqué el primer puesto. Pasé estudiando en este colegio hasta el 5º año. Posteriormente me trasladaron a Quito al Seminario Menor de San Luis. La vocación sacerdotal. Una vez ingresado al seminario, el Padre Modesto Arrieta afirma que la vida del seminario, con el horario de clases, de oración, de reflexiones espirituales que les daba el superior todas las tardes, realmente le parecía muy agradable. Siempre le gustó mucho la lectura y sobre todo la asistencia a cursos nacionales e internacionales, para ponerse un poco al día de las nuevas corrientes en todo sentido. Había asistido a cursos en Colombia, Chile, Brasil, Uruguay, México y sobre todo a los cursos promovidos por Monseñor Proaño, con exponentes de calidad. El afán de él era que sus sacerdotes se actualizaran y pusieran en práctica los documentos del Concilio Vaticano II que les orientaban a abrirse hacia los problemas sociales, económicos y políticos, que invitaban no solo a quedarse únicamente en el aspecto espiritual y religioso. Primeras travesías sacerdotales. Fue ordenado sacerdote en la Catedral de Quito por el cardenal Carlos María de la Torre el 29 de junio de 1952. Fue destinado como capellán de la Escuela La Salle y además le nombraron juez de cuentas de la diócesis. Monseñor Alberto Ordóñez le encargó el nombramiento de maestro de ceremonias en la catedral para las misas pontificales. También le encargó el oficio de prosecretario en la curia. Monseñor Proaño fue ordenado obispo en Ibarra el 26 de mayo de 1954. El nombramiento del nuevo obispo de Riobamba se divulgó el 18 de marzo de 1954. Terminados los primeros homenajes de recibimiento, Proaño le pidió que actuara como prosecretario. El señor obispo suprimió el seminario menor y quiso hacer una nueva experiencia con los estudiantes, educándolos en colegios fiscales bajo la dirección de un religioso que fuera como inspector y guía espiritual. Incluso pensaba que los jóvenes, antes de ingresar al seminario mayor, hicieran una experiencia de servicio social y de trabajo en fábricas, agricultura y otras actividades. Otra obra que asumió Monseñor Proaño fue la traída de las misioneras lauritas para estar al servicio de los pueblos indígenas. El objetivo de la presencia de las lauritas era completar la obra educacional de ERPE y al mismo tiempo brindar atención a los campesinos e indígenas jóvenes en el Centro de Formación y Capacitación de Tepeyac. En ese tiempo, en la década de los 60,
no había las oportunidades de formación para los pobres y los indígenas. Monseñor Proaño soñó con la liberación de los indígenas que por siglos habían sido sometidos por la clase terrateniente. El proceso de reivindicación empezaba, según él, por el estudio. A casi 10 años de haber asumido el gobierno de la diócesis de Riobamba, Monseñor Leonidas Proaño impulsó la reforma agraria. El señor obispo, conforme a la Ley Nacional de Reforma Agraria de 1964, parceló y entregó los predios de Sula, una parte de Tepeyac y otros censos parroquiales a los indígenas. Párroco de San Francisco. San Francisco fue la primera parroquia de la ciudad de Riobamba luego del reasentamiento urbano de 1797. En el pasado fue administrada por canónigos de la catedral. En aquel tiempo en Riobamba solo había 2 parroquias, San Francisco y Santa Rosa, esta última a cargo de los padres dominicos. Respuesta pastoral: el catecismo. Ya cuando trabajó en la curia, pidió autorización del señor obispo para dar catecismo en 2 cuartos de la casa antigua, y los reunía también en los corredores y patio. Incluso tenían numerosas primeras comuniones de niños en la catedral, una vez por año. En aquel tiempo no había mucho interés por el catecismo en toda la ciudad. Un padre jesuita, ancianito, tenía los sábados unos 40 alumnos en la catequesis. En San Francisco había unos 15 niños a cargo de una catequista mayorcita. Por tal razón, se fue a las escuelas fiscales para invitar a los niños a la catequesis. En ese tiempo se entregaban notas para premiar a los asistentes con productos de Cáritas. El éxito fue maravilloso. A los 15 días tenía ya unos 120 niños. Los padres jesuitas, al saber que sí se daba catecismo en San Francisco, suprimieron la catequesis en la basílica. Centro Artesanal San Francisco. La segunda obra importante fue la creación del Centro Artesanal San Francisco. En este centro, las señoritas estudiaban durante 3 años diversas materias, la ley artesanal, y recibían clases de catecismo y matemáticas. Al final de los estudios obtenían el título de maestras artesanales otorgado por la Junta Artesanal, que era una entidad oficial. Experiencia de estudio en el Instituto de Pastoral Latinoamericana. Mientras estaba trabajando en San Francisco, tuvo la oportunidad de viajar a Medellín a estudiar por 3 meses en el Instituto Pastoral Latinoamericana. Eran unos 45 alumnos de varios países de Sudamérica. También había religiosos. El curso se realizó con expertos en liturgia, catequesis, sagrada escritura y teología. Algunos de los profesores eran de Europa. Por las noches daba clases en otros establecimientos y él le acompañaba para entender mejor la exégesis bíblica. Su tesis desarrollada en dicho seminario fue sobre la religiosidad popular. Desayuno para las niñas y niños de las escuelas fiscales. Preocupado por las niñas y niños de las escuelas fiscales, formó un grupo de señoras y señoritas que daban el desayuno. La dieta consistía en un tarro de leche o colada de sémola, queso y banano. Para esta obra recibió el apoyo de Cáritas. Párroco de Santa Rosa. Cuando tomó posesión de la parroquia, la construcción del nuevo templo solo tenía el presbiterio con un gran templete. El resto tenía cerramiento provisional. Desde el principio asumió este trabajo. Preparó una minga para el desalojo de materiales. En todo caso, estaba presente el interés por la construcción del nuevo templo. Bodas de oro de la erección de la parroquia eclesiástica de Santa Rosa. Le tocó celebrar los 50 años de parroquialización de Santa Rosa, 1918-1968. Como número central y de importancia, fue hacer una exposición bíblica de la historia de la salvación con unos 20 cuadros a colores en madera. Los cuadros fueron hechos por varios pintores a quienes les dio el tema y las orientaciones. La catequesis parroquial. Años después de haber construido el templo parroquial de Santa Rosa, animó la construcción de una capilla en el barrio ferroviario y en el Belén.
Los moradores del Belén colaboraron con la construcción de la capilla y la casa parroquial. A este pequeño templo acudían mucha gente los domingos y fiestas religiosas, y así se fue formando una comunidad cristiana. En este lugar celebró exequias, bautismos, matrimonios y empezó un grupo de catecismo. Obras sociales. Además de la obra de la creación de la Cooperativa de Vivienda Popular Santa Rosa, le gustaba involucrarse en las necesidades sociales. Fue a hablar con el alcalde de Riobamba. Expuso que era necesario que nuestra ciudad tuviera un gran mercado. Por tanto, que se construyera cuanto antes el mercado en las Dos Manzanas. El alcalde le felicitó por esta iniciativa y le invitó a la bendición y colocación de la primera piedra. A la salida de Santa Rosa, el obispo le designó párroco de Cacha. Todavía estando en Santa Rosa, asumió la responsabilidad de párroco encargado de Yaruquíes, hasta cuando los caciques de ese lugar le expulsaron. Pero esta situación permitió que siguiera su viaje hacia las comunidades de Cacha para más tarde dedicarse a tiempo completo a los indígenas. Incursionó la zona de Cacha a pie, al comienzo acompañado por el sacristán a quien ya le conocían los indígenas. Viajó como un simple seglar de 8 a.m. hasta las 4 p.m. En este tiempo no había caminos para subir con carro. Los indígenas llegaban a Yaruquíes y a Riobamba a pie, transitando por los chaquiñanes o caminos de a pie. Cuánto afán tenía de subir a las comunidades y atravesar senderos. Le gustaba entrar en contacto con la gente, preguntar cómo vivían y qué aspiraciones tenían. A los indígenas les gustaba que les visitara y que compartiera con ellos, pero también algunos le veían con recelo. Trabajo con voluntarios italianos. Una vez le visitaron unos voluntarios procedentes de Italia, le acompañaron a las comunidades y le ofrecieron conseguir el apoyo de los voluntarios del Movimiento Episcopal de Laicos para América Latina. En efecto, el MELAL gestionó la venida de los voluntarios. Así, en 1978 vinieron a Riobamba. Los voluntarios italianos estuvieron en Cacha hasta 1988. Otra de las experiencias de Cacha fue que luego de esfuerzos y trámites se consiguió que Cacha fuera elevada a la categoría de parroquia civil. El presidente de la República, Jaime Roldós Aguilera, un mes antes de morir, llegó a la parroquia en helicóptero para posesionar al primer teniente político indígena, porque antes había solamente caciques. Esa actitud fue una luz para pensar que todos los indígenas tenían derecho a contar con autoridades propias. A la salida de los voluntarios italianos, en 1988, seguía trabajando en Cacha, pero tuvo que poner su renuncia y afortunadamente consiguió que las religiosas lauritas se hicieran cargo de la casa parroquial y de la atención pastoral de las 16 comunidades indígenas. Desde Cacha atendió a Cajabamba y a sus comunidades. Formó equipos de trabajo con las misioneras lauritas. Párroco de Santa Faz. A los pocos meses de salir de Cacha, el señor obispo Víctor Corral le pidió que se hiciera cargo de Santa Faz. Al año de estadía pudo conseguir que vinieran 3 religiosas colombianas de la congregación Siervas del Santísimo Sacramento. La presencia de estas 3 hermanas fue una bendición de Dios. Ellas trabajaron en los 10 sectores. Desde que vinieron las religiosas a Santa Faz, pasó a vivir en su casa de la Ciudadela La Primavera y solo iba al trabajo pastoral durante el día. Es importante señalar que entre sus trabajos en Santa Faz consiguió ayuda del presidente del barrio La Georgina, Carlos Mejía, quien con plata y persona se interesó en fundar en la casa barrial el Centro de Salud Padre Luis Hernández, nombre del primer párroco de Santa Faz. Otros recuerdos de Santa Faz son las consecuciones de terrenos para las construcciones de capillas en Santa Anita, en El Carmen y en Tierra Nueva, barrios de gran porvenir por los asentamientos de la gente provenientes de las parroquias rurales. En la parroquia Santa Faz solo permaneció 3 años y medio, es decir, desde 1988 a 1991. Párroco de Nuestra Señora de la Merced. En septiembre de 1991 regresó de Europa, luego de un mes y medio de vacaciones. A los 3 días de su llegada
fue citado a una reunión del Consejo del Presbiterio y allí el señor obispo le planteó el deseo de que se hiciera cargo, en calidad de párroco, de la Merced. Formación del equipo para educación de la juventud de colegios fiscales. El trabajo pastoral en los colegios fiscales de la ciudad requería de una organización seria y la conformación de un equipo de trabajo. El equipo de educación de la juventud de los colegios fiscales se integró de la siguiente manera: 3 religiosas doroteas, 4 misioneras de María Mediadora, una religiosa marianita, una religiosa salesa de Belén y 2 seglares. Este equipo se reunía cada mes para planificar las charlas y distribuirse el trabajo de los 7 colegios fiscales. Despedida de la Merced. Acogiendo a las disposiciones del Código de Derecho Canónico, al cumplir los 75 años de edad, puso su renuncia a su trabajo pastoral y ministerial por escrito a Monseñor Víctor Corral, obispo de Riobamba. Sin embargo, el señor obispo le pidió que siguiera en su compromiso parroquial. Solo después de 10 años, el nuevo obispo, Julio Parrilla, aceptó su renuncia considerándolo conveniente y necesario. El 11 de agosto del 2013 entregó solemnemente la parroquia de la Merced, donde trabajó 22 años. Las cooperativas de vivienda popular. Una de las preocupaciones fundamentales de su ministerio pastoral ha sido procurar el trabajo por las cooperativas de vivienda popular. Cuando fue párroco en Santa Rosa, tuvo la oportunidad de inquietarse por el problema de la vivienda. Fue allí cuando intentó primero fundar una cooperativa de ahorro y crédito, pero no dio resultado. La de vivienda popular sí, tanto más que en las tardes visitaba a inquilinos para que se inscribieran en la precooperativa. A los 2 meses de propaganda tuvo éxito. Logró inscribir a unos 50 socios y les dio un curso de cooperativismo por una semana. Lo difícil fue conseguir tierras para la obra, pero Dios quiso que encontrara el lugar apropiado. La Cooperativa de Vivienda Popular Santa Rosa. La Cooperativa de Vivienda Popular Santa Rosa fue la obra más importante de su trabajo social y pastoral. Se construyeron 460 casas en 16 hectáreas de la Quinta La Primavera. La obra empezó oficialmente en 1973 y en 10 años se hicieron los 3 tipos de vivienda. Fue una experiencia que fue ejemplo, ya que nacieron más de 20 cooperativas. Unas triunfaron y otras fracasaron. La principal causa del fracaso fue la falta de educación cooperativista de los socios. La mayor parte de la construcción de casas se hizo con mingas, igualar tierras con pico y pala, separar materiales, piedras, granillo y ripio, abrir calles, transportar piedras del río Chibunga para cimientos. Programa de Vivienda Popular Padre Modesto Arrieta. Mientras ejercía el servicio parroquial en la Merced, en el año 2000, se presentó un grupo de moradores que ansiaban tener una vivienda propia, que querían contar con su experiencia y prestigio ciudadano. Manos a la obra, abrió las inscripciones con 100,000 sucres. Resumiendo el proceso, no había tiempo para hacer cooperativa jurídica, se adaptó por programa. El tiempo de la dolarización apremiaba y se propuso comprar 2,5 hectáreas de terreno tras el Colegio Juan de Velasco, arenal lleno de troncos de eucalipto. Como no tenía personería jurídica, solicitó a Monseñor Corral 2 favores. Se hiciera la compra en nombre de la diócesis y se le otorgara un préstamo del 50% del valor del terreno a 6 meses plazo. Todo se facilitó y dicho terreno sirvió para 120 lotes con calles y espacios verdes. Con ocasión de la toma de posesión de los predios, asistieron a una misa de acción de gracias con la presencia de autoridades. Durante los trabajos, el asesor pudo construir la capilla de San Pablo y consiguió de la asociación unos 300 metros para casa de servicio social y parroquial. Se construyó la capilla y sigue pendiente el proyecto de 2 construcciones. Para la construcción de viviendas en la cooperativa, tomó parte el Servicio Diocesano de Vivienda Popular, CEVIPAL. En 2002 surgió una nueva iniciativa de construir vivienda popular.
esta vez en la parte norte de la ciudad. Los socios le invitaron a que acompañara el proceso de conformación de la cooperativa y sugerían nuevamente que llevara su nombre. Ni el municipio de Riobamba ni la Junta Nacional de Vivienda aceptaron la nominación, pero la directiva explicó que el personaje nominado no era el padre Arrieta, sino su abuelito, antiguo síndico del cantón de Colta. La vida jurídica de la cooperativa de vivienda se inició en el año 2002 y ya está terminándose la obra de urbanización con capacidad para 400 viviendas. Acompañamiento a la cooperativa de vivienda Monseñor Proaño. Terminada la formación de la primera cooperativa de vivienda popular Santa Rosa, le pidieron que asesorara a la cooperativa de vivienda Monseñor Proaño. Esta organización se llama así en honor a Monseñor Leonidas Proaño porque él consiguió 8 hectáreas de tierra propiedad de las Madres Marianitas, con el fin de destinarlas a la construcción de viviendas. El padre Modesto Arrieta falleció el 30 de diciembre del 2021, a la edad de 95 años, dejando un legado de amor y trabajo por el prójimo, haciendo vivo el Evangelio de Jesucristo. Que Dios le premie con la gloria de su resurrección por todo el bien que hizo.